¿Qué otra cosa hacemos con este paciente? Pues colocarle una sonda nasogástrica. ¿Por qué? Bueno, pues entre otras cosas porque nos permite aspirar el contenido del estómago y evitar esa aspiración que nosotros habíamos hablado antes. Eso por un lado. Segundo, pues, le evitamos los vómitos, desde luego. Tercero, podemos saber qué es lo que tiene, qué porcentaje, si tiene mucha sangre en el estómago o no, cuánta tiene, ¿de acuerdo? Y además nos facilita una exploración fundamental que vamos a ver un poquito más adelante, que es la endoscopia, para ver dónde está ese punto sangrante, si existe o no existe, ¿de acuerdo? Por eso la sonda nasogástrica. Vamos a hablar, sin entrar muy en profundidad, de esta hemorragia digestiva, la alta, la que ocupa la parte más alta del cuerpo. Esto, bueno, pues el límite entre la alta y la baja es el ligamento de Treitz, y vamos a ver sobre todo la alta, pero bueno, haciendo consideraciones a una y a otra. ¿Qué tipos de hemorragia hay? Vamos a ver, la primera, sanguinante, que suena muy fulminante y desde luego suele serlo. Es una hemorragia activa, es decir, en el momento en que nosotros la tratamos está perdiendo sangre, en ese momento está perdiendo sangre y suele ser una pérdida bastante grande. En general, una pérdida de origen arterial, es decir, es un vaso arterial el que se rompe y está eliminando sangre, no es un vaso venoso. ¿De acuerdo? Eso por el primer punto, es un paciente que suele entrar en shock, que si no lo está ya, pues entra muy rápidamente. El siguiente punto, hemorragia masiva, menos que la exsanguinante, menos importante, pero aún así es una hemorragia que requiere una reposición de más o menos 2 litros de sangre en menos de 6 horas, una hemorragia muy grande. Siguiente punto, a la masiva, en importancia, una hemorragia persistente. Persistente porque, bueno, pues dura más allá de 48 horas o requiere una reposición de líquidos de 3 litros en esas 48 horas. Una hemorragia que persiste, que dura mucho. Hay muchas que son autolimitadas, que como su propio nombre dice, pues empiezan y acaban ellas solitas. Otro tipo, recidivantes. Recidivantes quiere decir que empiezan otra vez, empiezan, acaban, pero al cabo del tiempo vuelven a empezar otra vez. También hay que tener mucho cuidado con ellas. ¿Qué se hace con esto? Bueno, vamos a hablar de diagnóstico. Diagnóstico de las hemorragias. Pues en primer lugar, importante, ya hemos dicho, conocer los antecedentes, ver qué enfermedades tiene el paciente, ha tenido, que él conozca, o qué síntomas ha padecido sin que él sea consciente de una enfermedad determinada, que nos puedan hacer pensar cuál es el punto sangrante. Eso por un lado, los antecedentes. Segundo, evidentemente, la clínica que nosotros vemos, cuánto sangra, a qué altura más o menos está sangrando y cómo es el paciente, para que vayamos haciéndonos una idea u otra. A partir de ahí empezamos con pruebas diagnósticas. La primera de ellas, desde luego, la endoscopia. ¿De acuerdo? Endoscopia, si la hemorragia digestiva es alta, que nos permite ver el punto sangrante, si en ese momento está sangrando o no está sangrando, si existe más de un punto, si la hemorragia es arterial, en cuyo caso se ve que la sangre sale a borbotones, borbotones no queremos decir en cuanto a intensidad, sino que no es un flujo constante, sino que depende de los latidos, a cada latido sale un chorro de sangre. Si la hemorragia es arterial o es venosa, si existe más de uno, si es una hemorragia por una lesión muy extendida, en fin, todo ese tipo de cosas, no solo dónde, sino cómo, a través de la endoscopia. Endoscopia alta, o estamos hablando de rectoscopia, colonoscopia, si la hemorragia digestiva es baja. Esto, como ya veremos, también tiene su utilidad a la hora del tratamiento.
Otra prueba diagnóstica, bueno, pues antes se hacían radiografías con contraste, pero eso ya está bastante descartado. Otra, pues la angiografía sí. En aquellos casos en los que no se puede hacer endoscopia por problemas anatómicos, la angiografía es introducir un contraste vía sanguínea para nosotros ir viendo el recorrido y ver dónde está el punto sangrante. Esto además, si se cateteriza un vaso más o menos cercano a donde está el problema, cuando ya vemos dónde está, pues eso, dirigimos el catéter lo más cercano a la vía más distal posible para liberar sustancias esclerosantes, para liberar una especie de émbolo, para cerrar, para taponar ese vaso y que no siga sangrando. Bueno, pues existen otras técnicas más complejas de radioisótopos, por ejemplo, y vamos a hablar, por aquello de que es un poco más dramática, de la laparotomía. La laparotomía significa abrir y buscar a ver dónde anda el punto, y bueno, pues aunque es mucho más drástica, mucho más agresiva, pues la técnica, el tratamiento, una vez que ya sabemos dónde, pues suele ser, entre comillas, más fácil porque el acceso está más directo. Pero bueno, esto ya medida bastante más agresiva para aquellos casos en los que se necesite una actitud ya. Estamos hablando de diagnóstico y tratamiento ya, y bueno, pues en la endoscopia también hacemos lo mismo. No solo como diagnóstico, sino que puede servir también de tratamiento, puesto que a través del endoscopio pues podemos liberar sustancias esclerosantes, sustancias que taponen esa salida de sangre. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, pues centrándonos un poquitín en la hemorragia digestiva alta, vamos a nombrar un poquito las dos causas más frecuentes. La primera de ellas, la úlcera. La úlcera, puesto que supone prácticamente el 50%, entre un 40 y un 50% de estas hemorragias. Y bueno, pues hablar de la úlcera porque hasta un 20% de los pacientes ulcerosos, hasta un 20%, es decir, 1 de cada 5 pacientes ulcerosos sufren en algún momento de su vida un episodio de hemorragia digestiva, para que vean que son cifras bastante grandes y que hay muchos ulcerosos y deben tenerlo siempre en cuenta. ¿Qué más? Bueno, pues aparte de los ulcerosos, también las varices esofágicas que ya hemos mencionado. Varices esofágicas que, bueno, pues son, como su nombre indica, varices, es decir, vasos aumentados de tamaño, muy aumentados de tamaño, y que están localizados en la pared del esófago. Esos vasos en algún momento dado pueden llegar a romperse, puesto que no es habitual que tengan ese tamaño tan grande, y cuando se rompen provocan ese sangrado. Las varices esofágicas están directamente relacionadas casi siempre con problemas hepáticos, problemas de alcohol, cirrosis o cirrosis por cualquier otro tipo de causa, pero bueno, sobre todo por el alcohol. ¿Qué otro síndrome tenemos que provoca hemorragias digestivas altas? Bueno, pues ese es un poco complicado y no sé si... Vamos a ponerlo por aquí. El síndrome de Mallory-Weiss, que bueno, pues es un desgarro de la mucosa a nivel esofágico gástrico, donde se produce la transición de esófago a estómago, pues algunas veces aparece un desgarro que, además de ser doloroso, pues provoca esa pérdida de sangre. Causa también de hemorragias digestivas importante, que no hemos dicho hasta ahora, los fármacos gastroerosivos, que se consumen muy abundantemente, algunas veces sin tener ningún tipo de cuidado, y otras muchas, por desgracia, sin saber exactamente qué es lo que se está tomando, para qué, o si existen algunos fármacos alternativos que no puedan provocar daño. Los gastroerosivos, como por ejemplo el ácido acetil salicílico, cuando se consume en mayor medida de lo que se debe, puede producir una hemorragia digestiva por gastroerosión.
es decir, aparecen lesiones, generalmente múltiples en el estómago, que cuando las lesiones alcanzan cierto nivel ya de la mucosa, llegan a algún vaso sanguíneo y pueden provocar ese sangrado. ¿De acuerdo? Esto incluso en personas bastante jóvenes puede ocurrir. Mucho cuidado, ya lo hemos dicho alguna que otra vez, con este señor de aquí y en definitivas cuentas con todos los que se llaman FANIs. Cuidado con estos señores de aquí. Esto significa fármaco antiinflamatorio no esteroideo, es decir, bueno, pues el piroxicam y similares, y el ácido acetil salicílico. Cuidado con ellos a la hora de tomarlo, que muchas veces uno pues recurre a ellos directamente, que me he torcido un tobillo, me duele la espalda, me duele las cervicales y voy a echar mano de ellos. Cuidado con las dosis porque son peligrosos. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues vamos a meternos un poquito más en la úlcera. La úlcera, aunque ya la hemos visto, pero como no tratamos la hemorragia digestiva, nos vamos a meter un poquito más en ellos. ¿Por qué? Bueno, pues el 20%, ya hemos dicho, de los pacientes con úlcera pueden llegar a tenerla. Pero bueno, la parte buena de este caso es que la mayoría de las veces son hemorragias de este tipo, son autolimitadas, empiezan y acaban. Suelen ser un poquito más preocupantes en las personas mayores, las personas por encima de los 60 años, más que nada porque se suele relacionar con problemas coronarios, problemas cardíacos, es decir, que no solo nos vamos a encontrar con el problema de la úlcera, sino que además son pacientes conflictivos porque tienen problemas cardíacos. El tratamiento, pues seguimos igual que en el general. Por una parte puede ser quirúrgico, pero bueno, pues hay que intentar evitarlo. Solamente quirúrgico en aquellos casos en los que la hemorragia es muy grande y no se puede controlar. Y bueno, pues el tratamiento también con endoscopia. Y dentro de la endoscopia, pues vamos a señalar, no sé dónde, pero bueno, vamos a ponerlo por aquí arriba. La fotocoagulación y la electrocoagulación y lo que ya habíamos hablado de la inyección esclerosante. Bueno, ¿en qué consiste? Pues básicamente con el endoscopio, una vez que localizamos dónde está el punto sangrante, cuál es, sobre todo se utiliza cuando existe un único punto sangrante, pues lo que hacemos es taparlo, es decir, cerrar ese vaso sanguíneo que es el que está provocando la hemorragia, y se cierra pues de varias maneras. Uno de ellos es con láser. Lo que pasa es que bueno, pues el problema mayor que tiene es que es un tratamiento bastante caro, y el otro, bueno, pues más o menos por electricidad, pues se cauteriza igual ese vaso, es menos caro, pero sobre todo, bueno, pues cada vez más la inyección esclerosante, por aquello de que es un método bastante barato, y bastante barato que hoy en día es algo muy a tener en cuenta. Veamos toda la serie de pruebas que tenemos. Bueno, estas no son excesivamente caras, pero bueno, que hay que tener en cuenta, como todo en la vida, hay que tener en cuenta también un poquito el dinero. Por eso estas se utilizan poco y la inyección esclerosante, que es más barata, se utiliza más. Bueno, pues seguiríamos un poquito con las bajas. Nada más que mencionar, ya lo hemos visto, por eso no vamos a entrar más en ello, los problemas que dan los tumores sobre todo de colon, el cáncer de colon. Recordemos esas pérdidas sanguíneas. ¿Qué es lo que pasaba? Que en muchas ocasiones esa pérdida sanguínea, sobre todo cuando es colon derecho, colon ascendente o transverso, recordamos que va perdiendo sangre poquito a poco, ¿de acuerdo? Esas pérdidas entrarían aquí dentro de este grupo, pero son pérdidas que habitualmente no se suelen notar. Hay que hacer un estudio de sangre oculta en heces para ver que existe. Ya dijimos que en algunas ocasiones esto debuta directamente con anemia. Uno se encuentra que está anémico y no sabe por qué. Está perdiendo sangre y no sabe por dónde. Pues bueno, así se sabe de dónde viene, y una vez que sabemos de dónde viene, pues seguimos el estudio y vemos que la hemorragia digestiva, en ese caso baja, se debe sobre todo al cáncer de colon.
No hablamos de estas, que ya hemos visto que las fisuras, las hemorroides y ese tipo de problemas son las que causan esas pérdidas de sangre roja con más frecuencia. Y una y otra, y acabamos nuestro programa de hoy. Nada más de momento, esperamos que les haya gustado y verles el próximo día. Buenas tardes.